les invito a tener primeramente un momento de oración. Amado Señor, delante de tu presencia y tal como somos, como tú nos conoces, Señor, conoces nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo que anhela nuestro corazón, Señor, y en esta hora vamos delante de ti para pedir tu ayuda, para que tú nos guíes, Señor, en estas reflexiones, para que todos los conocimientos, reflexiones que hagamos puedan ayudarnos, Señor, en el propósito que tenemos, que es servirte mejor, servir a tu iglesia, contribuir, Señor, con nuestra vida, con nuestros talentos, recursos, a la misión de Cristo, Señor, entre los hombres. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y que este sea un tiempo provechoso, Señor, el que vivamos delante de ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, voy a tomar esto mejor. Hoy nos vamos a dedicar un tiempo a hablar de estrategias, pero quizás una de las primeras cosas que tendría que decir es que no vamos a hablar, dame la siguiente, no vamos a hablar de fórmulas, secretos ni recetas. De tal manera que si alguien venía con la esperanza de tomar notas de algunos nuevos trucos para aplicar en su vida eclesiástica, todavía está tiempo de irse al otro taller, porque de lo único que no vamos a hablar, aunque vamos a mencionar naturalmente algunos recursos, van a ser mencionados, vamos a comentar algunas cosas respecto de lo innovador y lo tradicional, pero no vamos a dar recados o consejos sobre lo que debería hacerse para que esto sea mejor, lo último, lo nuevo, lo más probado, sino que espero que podamos reflexionar justamente respecto de algunos principios que nos van a ayudar a encontrar mejores caminos cuando queremos lograr el objetivo de nuestro ministerio, que es contribuir al desarrollo de la misión donde el Señor nos puso. Como decía, no vamos a hablar de estrategias, pero vamos a mencionar algunas. Porque una de las cosas que tal vez nos anima cuando hablamos de desarrollo de iglesia, plantación de iglesias, es crecimiento. O poder medir de alguna manera el éxito de nuestras respectivas instituciones. Si nosotros midiéramos el éxito ministerial por los números, ¿creen ustedes que sería una de las variables más apropiadas? Es decir, gran cantidad de asistentes, crecimiento explosivo. Si eso fuese así, nosotros tendríamos que admitir, por ejemplo, que la iglesia que aquí en Chile se conoce como Pare de Sufrir, y con otros nombres en el resto del mundo, ¿no es cierto? La iglesia supuestamente evangélica de Edir Macedo en Brasil sería una iglesia con un ministerio tremendamente exitoso, ¿no? Que haría palidecer cualquier otro ministerio que se mensurara con la misma variable, crecimiento. Y lo mismo se podría decir de los testigos de Jehová en Chile, los mormones. Ellos son iglesias que están creciendo y están creciendo fuertemente. Por lo tanto, tenemos claro, digamos, que no vamos a medir meramente un ministerio exitoso por la variable números, ¿no? Asistencia. Pero, ¿cuándo podemos decir entonces que un ministerio es exitoso? Una de las variables que algunos hoy día considerarían indicadores de un ministerio, un buen ministerio, es el éxito ministerial, tal como decíamos, medido en términos de números de asistentes, ¿no? Si comparamos eso, que ahí está descrito como conversiones, miembros y ofrendas, un culto y una predicación atractivos, generalmente centrados en una persona con una predicación muy especial, muy atrayente, que cautiva a las personas con su mensaje, su oratoria, y por lo tanto la gente se reúne para escuchar a ese predicador, o un culto cuya liturgia es altamente contagiante, la alabanza moderna, bien realizada, con los mejores músicos, música contemporánea, y entonces el culto es
exitoso porque llena una gran cantidad de personas, llenan esos lugares y la iglesia está creciendo en número, hay por lo tanto ofrendas importantes, se multiplican los contribuyentes y entonces tenemos resultado crecimiento. Por otro lado, la siguiente tenemos fidelidad, ¿no? Ahí parece que nos caímos un poquito con el formato del texto. Fidelidad. Al extremo opuesto, y esto es una reflexión que hace Tim Keller en su libro Iglesia Centrada, tenemos las personas que dicen nosotros no estamos interesados en el número, en el crecimiento, sino que nos interesa por sobre todo ser fieles. La predicación tiene que ser fiel, fiel a la palabra, fiel a la doctrina, fieles a la teología, fieles a los principios de nuestra denominación. Por lo tanto, no vamos a ceder ni un milímetro. No nos interesan las nuevas estrategias ni contextualizar, porque lo que nos interesa es la fidelidad y la piedad de los ministros. Entonces podrían ser iglesias muy fieles, con una sana doctrina, pero que están decreciendo y que están lentamente disminuyendo en membresía, pero ahí están ellos, porfiadamente. Nosotros no vamos a ceder, queremos mantenernos en esta línea y aunque deje de asistir la gente y aunque nos quedemos solos, seguiremos siendo fieles, fieles hasta la muerte, ¿no? Entonces, entre estos dos extremos, muchas veces la pregunta es, ¿cuál es la posición más apropiada? ¿Será una mezcla de los dos? ¿Será que tenemos que probar en uno de los dos extremos? ¿Será que no importa en definitiva si hay o no crecimiento mientras haya fidelidad? Tim Keller dice que después de enseñar mucho respecto de esto, darle mucho pensamiento y estudiar las Sagradas Escrituras, llegó a la conclusión que lo que encuentra una mejor expresión bíblica, la siguiente, por favor, es productividad. Productividad, ser productivos. No es algo que se sitúa equidistante entre ambas, que tal vez va a considerar algunos elementos de ambos extremos de pensamiento, pero sin embargo tiene la gran virtud de ser eminentemente bíblica. Si ponemos algunos textos bíblicos en nuestra memoria, tenemos que Jesús le dijo a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 15, que debían dar mucho fruto. Es decir, el Señor Jesucristo espera de sus discípulos frutos. También señaló que los frutos son la evidencia de vidas auténticas en Cristo. Tanto el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 20 como Lucas capítulo 6 versículo 43, el Señor Jesucristo dice que los frutos son evidencia de lo que ha habido en nuestra vida interior. Es decir, por sus frutos los conoceréis. Y todo árbol que da buen fruto es indicador de que es un árbol bien plantado, que es un árbol que está correcto. De tal manera que frutos o productividad en la vida de un creyente es una variable válida y bíblica. Pablo, el apóstol, se refirió también en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 13, a las iglesias como necesarias de mostrar fruto, y él se refería a su propia ganancia espiritual en convertidos como frutos para Cristo. Llamaba a los creyentes convertidos sus propios frutos personales. De tal manera que se espera que cada uno de los creyentes tenga también frutos en almas convertidas para Cristo. Y también dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios que las congregaciones las compara él como un jardín que llama él el campo de cultivo de Dios. Un jardín que bien cultivado, un jardín que cuidado apropiadamente se llena de frutos. Manifiesta en su estructura la presencia de frutos. Un campo de cultivo que está bajo el cuidado del Señor y del cual nosotros somos administradores. Ahora, lo interesante de esto es que, por un lado, si el éxito pone la presión en las personas respecto de ganancia en miembros y se ponen metas numéricas y decimos entonces para este año esperamos un crecimiento de un 30% o una cifra en asistentes de tantas personas y no se alcanza esa cifra, vamos en la mitad del año y llevamos recorrido apenas un 10% de la meta, eso genera ansiedad en las personas y genera la angustia de no estar en la expectativa de cumplir las metas en los plazos que se ha estipulado. Por otro lado, la falta de metas y la falta de expectativas puede generar en las personas también una especie de adormecimiento, ¿no es cierto? O indiferencia, indolencia respecto de los resultados.
No entra nadie a la iglesia, tenemos las mismas 15 personas eternamente viniendo a los cultos dominicales en la tarde, pero no importa, nosotros somos fieles. Así que no importan los números. No se trata ni una ni de la otra cosa, sino que más bien de entender que cuando miramos un ministerio desde el punto de vista de la productividad expresada en ser fructíferos, entonces no tenemos ni la presión de las cifras, pero tampoco tenemos la indolencia de pensar que no tendremos que dar cuentas al Señor que espera fruto de nosotros. La diferencia está, y aquí lo vamos a ver en algunas secuencias, que mientras los frutos, o mejor dicho, las cifras podrían hacerle pensar a las personas que todo depende de mi ministerio, mientras pensamos en el jardín de la iglesia, en este cultivo que es un huerto de Dios, entonces entendemos que los frutos no dependen solamente de una sola variable que es el ministro. No dependen exclusivamente de que el proyecto ministerial sea el correcto. No dependen exclusivamente de que la persona sea la correcta, porque hay muchas otras variables que están ahí involucradas, como lo sabe muy bien cualquier persona que cultiva un jardín. Hay variables que tienen que ver con el suelo, hay variables que tienen que ver con el agua, hay variables que tienen que ver con el clima, y estamos hablando de variables externas al propio ministro, ya sea el profesor de escuela dominical, la maestra de escuela dominical, el ministro, el director de un grupo de jóvenes. Hay variables. Entonces, se da la situación, por ejemplo, de ministerios de carácter misionero, que se han cultivado durante 20 años en una región particularmente inhóspita al Evangelio, y que después de 20 años tienen un alma ganada para Cristo. Solo un alma. Y se reúne el equipo misionero y celebran esa alma ganada como si hubiesen ganado una subpoblación entera. Y ellos dicen al final de esos 20 años, el Señor ha sido tremendamente generoso con nosotros y nos dio un alma para Cristo en 20 años. La variable no es numérica, aunque lo es al mismo tiempo. Pero en este caso ellos entienden que tratándose de un suelo difícil, de situaciones en que hay hostilidad y un carácter refractario al Evangelio, fructífero puede ser ese ministerio que ganó un alma para Cristo en 20 años. Pero es el fruto que Dios espera que esas personas obtengan en ese lugar. Y hay misioneros en algunas partes del mundo trabajando más de 20 años sin tener todavía un alma ganada para Cristo. Y siguen sembrando, y siguen trabajando, porque saben que los frutos no dependen solamente del ministro, sino también de la obra del Espíritu y de las otras variables que tienen que ver, como decíamos recién, con el lugar, por ejemplo. También esto no impide, al mismo tiempo de que no hay esa presión, no impide que nosotros nos hagamos preguntas. Es decir, una persona que está en un ministerio, que está en una plantación de iglesias, que está en una iglesia que está siendo revitalizada, o que tiene un grupo pequeño y ve que no hay frutos, no hay los frutos esperados tal vez, en ganancia de almas, en vidas convertidas, en cambio de vida, es legítimo que sí se pregunte, que se siente con su equipo y evalúen qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, de qué manera lo podríamos hacer mejor. O sea, aunque no hay la presión por las cifras, eso no impide que hayan preguntas y que haya evaluación. La siguiente. Entendemos entonces que se nos pedirá cuentas, pero no de acuerdo a las variables que los hombres pensarían, sino a las variables que Dios maneja. Cuando el Señor pida cuentas por nuestros ministerios, el Señor pedirá cuenta a cada uno en conformidad con los dones que le dio y las oportunidades que puso delante de él. Sobre ellas daremos cuenta y nada más. Es decir, es el Señor el que me dirá lo fructífero o no de tu ministerio, y no serán los hombres los que califiquen si tu ministerio es fructífero o no, porque como decíamos al comienzo, podríamos ser engañados. Es decir, creer que una persona que está experimentando, o un ministerio que experimenta un crecimiento muy grande en número de concurrentes, es exitoso, cuando en realidad tal vez no lo sea ante los ojos del Señor. La siguiente, por favor. Para el cumplimiento de la misión, ¿qué nosotros podemos pensar en relación a, un poco recogiendo los conceptos que ya nos hemos ido empapando durante las conferencias que ya hemos oído? El pastor Alejandro decía en la mañana, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Alguien recuerda lo que se dijo? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión o para qué existe el ser humano? ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y gozar
de Él para siempre. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia? ¿Es incorrecto decir que la iglesia existe para la gloria de Dios? No es incorrecto, ¿no es cierto? Si nosotros, me da por pasarla acá, por favor. ¿Es correcto decir que la misión de la iglesia es glorificar a Dios? Absolutamente, categóricamente. La misión de la iglesia o la iglesia existe para glorificar a Dios. Segunda pregunta. ¿Es contradictorio? Vuélvete un poquito. No, déjala ahí más. Vuelve a como estaba. ¿Es contradictorio con las estrategias de evangelismo la primera sentencia? Si la misión de la iglesia es glorificar a Dios, ¿es contradictorio decir que la iglesia debe buscar estrategias de evangelismo? En absoluto. Si ustedes piensan en Juan capítulo 4, versículo 23, la palabra dice que Dios está buscando adoradores. El Señor Jesucristo, conversando con la mujer samaritana, le dice, Dios está buscando adoradores. Tales adoradores está buscando Dios. Y por otro lado, la predicación, claramente, como dice Romanos capítulo 10, es el medio por el cual los hombres llegan a ser adoradores. Es decir, la palabra es entregada, el evangelio es sembrado en los corazones y las personas convierten sus vidas y se entregan a Cristo. De tal manera que la mejor manera de promover la mayor gloria de Dios es cumpliendo la gran comisión. Entendiendo que el propósito de Dios, este gran propósito, la gran misión de Dios es la renovación, la transformación de toda la creación, la restauración de las relaciones rotas entre Dios y el hombre. Y eso se logra a través de la restauración en el corazón de los nuevos creyentes. Entonces no es ajeno a la misión de Dios, a la misión de la iglesia, que es glorificar a Dios, entregar el evangelio, buscar todas las formas posibles por las cuales el evangelio sea puesto en el corazón de las personas. No puede ser, o es incluso hasta peligroso, que nosotros pensemos que si la misión de la iglesia es glorificar a Dios, esta se cumple entonces cuando los creyentes se reúnen en un culto público para adorarle. Esa es una expresión resultante de la congregación de aquellos que ya han conocido a Cristo. Y tal como decía el pastor Gojín recién en la última charla, que es realmente interesante entender que si nosotros somos edificados en el culto público, porque lo interesante de esta sentencia de la primera pregunta del catecismo menor, ¿no es cierto?, que la misión o el hombre existe para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, es que mientras glorificamos a Dios nuestras vidas son edificadas. Y en la medida que nuestras vidas son edificadas y entendemos que estamos creciendo para la gloria de Dios, entonces salimos de ese lugar dispuestos a ir a contarle a otros las grandes cosas que Dios ya hizo en nuestras vidas. Y entendemos que la misión de la iglesia entonces no es centrípeta, sino que centrífuga. Es decir, está allá afuera. La misión de Dios está fuera de las puertas del templo y no dentro de la iglesia o dentro del templo. Entonces, junto con la tarea irrenunciable de proclamar el evangelio a toda criatura, como vemos en Marcos 16:15, la siguiente, nosotros tenemos la tarea de transformar a los conversos en discípulos de Cristo, reuniéndoles en iglesias locales. Formamos discípulos de Cristo. Muchos ministerios fracasan también o fallan un poco el blanco, en el sentido que ellos proponen almas, o proponen más bien medir resultados en decisiones por Cristo. Hace años leí de un evangelista que hacía alarde de sus dones de evangelista, diciendo algo más o menos como esto, ¿no? Deme 20 minutos con una persona y obtengo una decisión por Cristo. No se trata de eso. Tal vez miles de personas ya hicieron la decisión por Cristo alguna vez en su corazón y tal vez no son verdaderos convertidos. Muchos tal vez ya dijeron, Señor, te entrego mi corazón, y no son realmente verdaderos discípulos de Cristo. Entonces la meta no es solamente alcanzar personas, la meta no es solamente entregar el evangelio, sino que el desafío es transformar a cada una de esas personas con la obra del Espíritu Santo en un nuevo discípulo de Cristo. Ahora, por un lado, esto lo entendemos que no queda completa la tarea solamente distribuyendo literatura bíblica o predicando en una esquina, sino que llevando a las personas a ser verdaderos discípulos de Cristo, primero por la naturaleza de la gran comisión. Junto con entregar la tarea de hacer discípulos, el Señor Jesucristo dijo que debíamos enseñarles a guardar
todas las cosas que yo les he entregado. Por lo tanto, la iglesia debe ser instruida, el nuevo creyente debe ser adoctrinado, debe ser instruido en los caminos del Señor, conocer la palabra de Dios, y eso se verifica ciertamente en una iglesia local. Entonces esto lo decimos para quitar tal vez de alguna manera en nuestra mente la idea de que se trata solamente de extender el evangelio predicando. Hay muchos medios de poner la palabra en la audiencia, en el oído de las personas de afuera, pero se trata también de transformarles en discípulos de Cristo y hacerles parte de una comunidad. No se trata de que se hagan parte de mi comunidad. Cuando yo era joven, en alguna oportunidad en un grupo, se me ocurrió decir que no trabajábamos para ser prosélitos de la iglesia presbiteriana. Y un anciano, una persona mayor de la iglesia, se enojó mucho con mi frase. Me dijo, pero ¿cómo si trabajamos para que la iglesia presbiteriana crezca? No se trata de eso. El Señor sabe dónde va a llevar a cada una de sus ovejitas. Pero de alguna manera nos debe preocupar que ellos se vinculen con el cuerpo de Cristo. Porque al mismo tiempo de saber que el Evangelio no es todo, es decir, junto con predicar el Evangelio, ellos deben hacerse discípulos de Cristo, entendemos que eso se verifica en una comunidad. El cristianismo, hermanos amados, es una forma de vida esencialmente comunitaria. No existe tal cosa como un cristiano independiente, un cristiano que viva su vida en forma aislada. Gran parte de esos mandamientos recíprocos de los que hablaba el pastor Gojín delante se verifican justamente en una comunidad. La oración unos por otros, alentarse unos a otros, exhortarse unos a otros, tener paciencia los unos con los otros, instruirse, corregir, exhortar, orar unos por otros. ¿Dónde se verifica? Cuando el Evangelio ahí el apóstol Pablo en la carta, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios habla de esta tarea de edificar el cuerpo de Cristo, y todas las instrucciones que están dadas en esta relación mutua de los creyentes no se verifican en relación a la iglesia universal, a la iglesia invisible, se verifica en relación a la iglesia visible y especialmente en una iglesia local. Entonces parte de los desafíos de una iglesia local es traer nuevos creyentes. No como un fin en sí mismo, no para el crecimiento de mi denominación o para que otros vean mi iglesia local y digan cuán exitoso es el ministerio del pastor David. Pero ciertamente es un desafío interesante e importante e irrenunciable que esas personas ganadas para Cristo se vinculen a una iglesia local, se integren a ella, hagan parte de ella y formen parte de un lugar donde ellos van al mismo tiempo a ejercer sus dones y talentos que Dios les dio. La tarea entonces no está completa solo con diseñar estrategias de alcance, que es lo que vamos a hablar parcialmente hoy día, sino ser al mismo tiempo competentes en vincular a los nuevos creyentes como miembros del cuerpo visible de Cristo, ocupando su lugar en la comunidad de los discípulos. Esa es parte de nuestros desafíos. Dame la siguiente, por favor. Entonces, hoy día nos proponemos ampliar la visión respecto de acciones concretas que pueden ser implementadas para alcanzar a personas con el Evangelio. Solamente ampliar nuestra visión o confirmar algunas de las formaciones que ya tenemos y al mismo tiempo aportar con algunas experiencias al trabajo de cada uno de nosotros en nuestras iglesias locales. Sigamos. Aunque hay algunas similitudes, si ustedes ponen en algún buscador estrategias de alcance, obviamente que la gran mayoría de las publicaciones que van a encontrar están referidas al mundo de los negocios. El comercio, la empresa, la industria, el mundo de la economía, ¿no? Estrategias de alcance, dame la siguiente, por favor, están pensadas en cómo atraer clientes, cómo atraer personas, cómo no solo hacer un nuevo cliente, sino que al mismo tiempo fidelizar a ese cliente. Las estrategias de alcance se refieren a cómo llevar mi marca comercial a una comunidad determinada para que esa persona se vincule a través de transformarse en un usuario, ya sea de servicios, de venta de intangibles o de venta de productos comerciales directamente. Y entonces el mercado está lleno de estrategias de alcance que tienen esa cualidad, tal como lo representa ese diagrama ahí, la de traer personas hacia un centro.
Eso a nivel eclesiástico es lo que se conoce como una iglesia atraccional, ¿no? Dos autores, Michael Frost y Alan Hirsch, y utilizaron por primera vez este término, iglesia atraccional. Y son iglesias que ellos dicen plantadas en medio de una comunidad cuya estructura está pensada para atraer el vecindario hacia el interior, para ahí conocer a Dios y tener compañerismo con los otros. Es decir, ponemos una iglesia en un lugar, la dotamos de la estructura mínima necesaria para hacerla adecuada para el culto público y luego entonces nos abocamos a la tarea de desarrollar todas las estrategias posibles para que la gente venga al interior de la iglesia, para que acuda a nuestros servicios, para que venga a nuestros programas, para que conozca a Dios dentro de nuestra comunidad y se agregue a esta comunidad de discípulos. Entonces, más que estrategias de alcance, ahí podríamos hablar de estrategias de acarreo, ¿eh? Que podríamos llamar a esta modalidad, a este tipo o modelo de iglesia atraccional. Ahora, si miramos desde el punto de vista bíblico y en relación a lo que hemos ya estado escuchando en estas conferencias, la estrategia bíblica se define de una manera completamente diferente. Ella habla de construir puentes. Y el concepto más cercano a esto es justamente la palabra sacerdocio. Ponme la siguiente, por favor. Nosotros creemos y enseñamos acerca del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote, tanto en el Antiguo como en el principio del Nuevo Testamento, era un ser, una persona, ¿no es cierto?, cuya misión se relacionaba con vincular a Dios con los hombres. Ofrecía los sacrificios del pueblo a Dios y traía la palabra de Dios a la comunidad. Es un vehículo, un puente. Y de hecho la palabra latina para nuestra expresión sacerdote es pontífice. Y el pontífice es un constructor de puentes. De tal manera que eso tiene mucho sentido cuando pensamos en la misión de la iglesia y la misión de cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, parte de esto que la Escritura y la teología llama el sacerdocio universal de los creyentes, tiene que ver justamente entonces con establecer puentes entre nuestra cultura y el Evangelio. Se trata de establecer caminos para que las personas que están allá sean alcanzadas. Alguien dijo una vez en una conferencia que yo asistía, él no era presbiteriano, y decía respecto de la iglesia presbiteriana, ustedes más que nadie deberían ser adictos, entusiastas y activos evangelizadores, porque ustedes saben y enseñan que esas personas ya han sido escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, su única tarea consiste en comunicar el Evangelio, es conectarlos con el Evangelio. Dios ya los escogió de antes que nacieran. Pero ellos no lo saben. Sus nombres están escritos en el libro de la vida y aunque están en tinieblas y están en el mundo, ellos no lo saben, pero Dios ya los considera como salvos. Lo único que nosotros tenemos que hacer entonces es contactarles con el Evangelio, decirles que hay un Señor que murió por ellos, que dio su vida por ellos, para que ellos, escuchando el Evangelio, lleguen a los caminos del Señor. Se trata entonces de construir puentes, lo que la palabra llama, o nuestra doctrina llama, sacerdocio universal de los creyentes. Dame la siguiente. Eso es lo que convierte entonces una iglesia de atraccional en una iglesia misional. No es solamente la idea de enviar misioneros, sino que, como hemos escuchado también, que toda su estructura esté diseñada pensando en el cumplimiento de la misión, y no solamente misiones transculturales, sino que la misión de la iglesia, una iglesia que existe para la misión, una iglesia que existe para los de afuera, una iglesia que no es centrípeta sino centrífuga, una iglesia que está, toda su estructura, su forma de trabajo, su predicación, sus departamentos, las estrategias que ellos utilizan buscan conectar, buscan llevar el Evangelio. No sé ustedes, pero a mí me encantó especialmente la última parte de la última charla que escuchamos en la mañana, cuando decía que hasta la bendición final del culto está pensada para que salgamos de ese lugar imbuidos de sentido de misión.
Que no pensemos, va a pasar toda una semana en que mis baterías se van a empezar a gastar, ¿no es cierto?, para que entonces el día sábado, con las baterías ya muy en el conchito de la reserva, pueda volver a la iglesia a cargar mis baterías otra vez. Eso es pensar que la iglesia existe para glorificarnos a nosotros mismos. Si la iglesia existe para la gloria de Dios y la misión de la iglesia es ganar nuevos adoradores, entonces todo en la iglesia está hecho para allá, para afuera y no para su interior. La misión tiene lugar por doquiera que, impulsados por la fe, los cristianos cruzan la frontera entre los que creen y los que no creen. Y del otro lado de esa frontera dan testimonio de su fe. Cuando hablamos de fronteras, de hecho, Juan Mackay, en su libro El sentido presbiteriano de la vida, dice que el lugar de la iglesia es la frontera. Piensen en eso. El lugar de la iglesia es la frontera. Pero no se refiere a fronteras territoriales, sino que todo tipo de fronteras, fronteras culturales, sociológicas, económicas, políticas, de pensamiento, de hecho, todo lugar donde Cristo no ha llegado es una frontera para el creyente. Y ahí está el lugar de la iglesia, para construir puentes entonces entre la cultura y el evangelio. La siguiente, por favor. Pon la siguiente. La iglesia entonces no es atraccional sino misional. Su misión no es hacia adentro sino hacia los de afuera. No solo fomenta los relacionamientos entre los discípulos. Muchas veces nosotros nos gastamos grandes energías dentro de la vida de la iglesia fomentando comunión, ¿no? Que la gente se conozca, que participe, que se llame. Y todo eso está muy bien, pero no se trata solamente de relacionamientos entre los discípulos, sino de ellos con la cultura, siendo constructores de puente a través de relacionamientos, especialmente con los no creyentes. Y sin embargo, las iglesias que así obran ven el crecimiento ocurrir de una manera natural. Lo interesante de esto es que iglesias cuyo propósito no es el crecimiento numérico, no está dentro de sus metas el desarrollo de alcanzar cifras. Y sin embargo, esa iglesia cuyo corazón está puesta en la misión y que capacita y prepara a las personas para ello, ven el crecimiento de una forma natural. La palabra dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso ocurre. Le ocurre a las iglesias que piensan de esa manera. Ocurre de una manera natural, porque eso es lo natural que ocurra en una planta plantada correctamente, que crece al amparo del cuidado de la gracia y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tanto los medios congregacionales como las acciones que se llamen innovadoras o no, serán estrategias de alcance, medios para conectar el Evangelio con la cultura, caminos para llevar a la iglesia a ser luz y sal de la tierra. Vamos entrando de a poco ahora a la materia que nos ocupa y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles, no pongas las siguientes todavía, cuáles serían algunas de las estrategias tradicionales por las cuales la iglesia alcanza a los escogidos? La siguiente, solamente el título, ahí. ¿Qué estrategias tradicionales tenemos? Predicación en la calle, ¿ok? ¿Qué otro? En sus iglesias, ¿qué además se hace de... Y podríamos decir la predicación en general, ¿no es cierto? El culto público, ¿no? ¿El culto es un medio de alcance? Siempre y cuando no solamente vayan los mismos de siempre, ¿no? Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo las iglesias podrían crecer y usted ha pensado que a lo mejor si solamente invitara a una persona, ¿no? Y ejemplos bíblicos de eso tenemos. En el Evangelio de Juan, cuando Felipe conoció a Jesús, lo primero que hizo fue hablar con su amigo. Y cuando éste puso objeciones respecto del origen del Mesías, él le dijo una sola cosa: ven y ve. Y lo llevó a Jesús, ¿no? Si las personas solamente llevaran a sus amigos al culto, ¿no? Pero esa es una disciplina que no todos tienen. No sé en tu iglesia, pero en mi iglesia hay algunos miembros que son especialmente invitadores, ¿no?
A lo mejor ellos no saben predicar, no saben evangelizar en forma técnicamente, no tienen grandes recursos, pero ellos llevan a sus amigos a la iglesia. Cada domingo, varias veces al año, están llegando con personas nuevas. Y esas personas escuchan el evangelio y en el culto. El culto ciertamente es un medio tradicional para presentar el evangelio. Dame las siguientes. Podemos hablar de las escuelas bíblicas, podemos hablar de los grupos pequeños, incluyendo los departamentos locales. Son medios de alcance. Hay iglesias que han establecido como su vía de entrada para el desarrollo evangelístico los grupos pequeños. Ya sea que usted le llame células, nanoiglesias, grupos de vida, grupos de crecimiento, grupos en hogar, escuela, iglesia en casa, el nombre que tengan. Son muchas veces de ellos puertas de entrada para que tú invites a tus vecinos, es decir, para que personas que tal vez no irían a una iglesia, sobre todo si tú les dices voy a ir a un culto y ya les suena eso raro, entonces, pero te invito a mi casa a leer la palabra, a escuchar, a reunirte con un grupo de personas que estamos estudiando la Biblia, esa persona a lo mejor va. Y si además hay un cafecito y unas galletitas y otras cosas, con mayor razón. Jacqueline, tú ibas a decir algo. Talleres, ¿ya? Ahora, hablando de los sistemas tradicionales, es decir, lo que la iglesia haya hecho por 200, 300, 500 años, los talleres tal vez sean un método innovador, ¿cierto? Y está dando resultados también en muchas iglesias, estos talleres que en el caso de la 9ª iglesia son talleres de manualidades, talleres de repostería, y ahí las vecinas están yendo. La 10ª iglesia de Santiago, Ñuñoa, también está usando esa estrategia. Estos medios han sido usados por la iglesia por centurias para comunicar el evangelio. Ahora, el problema con muchos de estos métodos es que muchas veces, más que ser una estrategia para llegar hacia afuera, son recursos que se utilizan para alimentar a los de adentro. Es decir, vamos al culto, como decíamos delante, a ser edificados, a escuchar predicación, a recibir instrucción, vamos a la escuela dominical porque me interesa crecer, recibir instrucción, conocer más la palabra de Dios. En muchos casos, hermanos amados, las iglesias mantienen por años el mismo número de creyentes gracias a que justamente estas estructuras, que podrían ser poderosos medios de alcance, no lo están siendo porque causa de que no solo son tradicionales, y ni siquiera aquí nos referimos al formato, sino que nos referimos a que no están pensados para que ellos alcancen a personas no creyentes. La siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de estrategias de alcance, pensando en esto, creí que muchas veces las iglesias, más que pensar en estrategias innovadoras, a veces necesitan eliminar algunas barreras. ¿Creen ustedes que hay iglesias, o que tu iglesia o mi iglesia tenga barreras para que los de afuera vengan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que las iglesias levantamos a veces barreras para los de afuera? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo es eso de las maneras en que nos comunicamos? ¿A qué te refieres? Correcto. Cubiertos por la sangre del Cordero, ¿no es cierto? Tienes que tener la paciencia del sufriente Job. ¿Ah? Eso, sí, lenguaje, ¿sí? Indiferencia, ¿sí? Puede ser una barrera. Estratos sociales pueden ser una barrera. ¿Cómo? Estatus social, ¿sí? ¿Discriminamos en las iglesias? Ese es uno de los pecados más serios, ¿no? Y no es nuevo esto en la iglesia, porque ya en las escrituras de la iglesia del primer siglo ya estaba siendo reprendida por causa de eso, ¿no? Un trato discriminatorio. Y no solo con el mal vestido, a veces discriminamos al bien vestido, ¿no? Una de las formas en que a veces se discrimina es pensando, por ejemplo, en quienes necesitan escuchar el evangelio. A mí me han dicho: pastor, ¿podría usted hablar con tal persona que está pasando por una tremenda depresión
está súper complicado, vivió una separación hace poco, además uno de los hijos está complicado porque está en las drogas, pero él está en una situación tan complicada que yo creo que sería una persona, está pero justo para recibir el Evangelio, ¿no? ¿Y qué de aquella persona que le va bien, que no tiene problemas familiares, una buena situación económica, un buen trabajo, no necesita escuchar el Evangelio? ¿No discriminamos con él? Y a lo mejor es un menesteroso espiritual que necesita con más urgencia todavía la predicación. Discriminamos. Esa es una barrera que nosotros mismos levantamos, ¿no? Respecto de quiénes merecen o no merecen, quiénes necesitan o no necesitan escuchar. ¿Qué otras barreras pueden haber? ¿Cómo así? El juicio. Exacto. Así es, así es. Uno de los testimonios más lindos que yo he leído, y lo tengo por ahí en alguno de mis archivos, si alguien quiere conocerlo, después se lo convido, es el testimonio de una mujer que era, según ella misma se describe, feminista, atea, marxista, naturalista, lesbiana. Y odiaba a la iglesia cristiana por justamente su manera de rechazar, censurar y condenar. Y el testimonio de ella fue que después de publicar un artículo contra el cristianismo y atacando especialmente la Biblia, recibió una avalancha de correspondencia. Y ella entonces clasificó en su escritorio, en 2 cajas, las cartas a favor y las cartas en contra. Pero dice que recibió una carta de un pastor que no halló dónde clasificarla, porque ni la apoyaba ni la condenaba, así que sin más la arrugó y la botó al papelero. Esa noche dice que se despertó pensando en esa carta, a la mañana siguiente la abrió, la estiró, la puso sobre su escritorio y la comenzó a leer otra vez. En esa carta el pastor sobre todo le hacía preguntas, no la condenaba, tampoco apoyaba su estilo de vida, pero le decía, ¿cómo llegas tú a tus conclusiones? ¿Cuáles son los fundamentos? Yo quisiera hablar contigo para conocer mejor tus puntos de vista. Se conocieron y durante largo tiempo ese pastor le ofreció su amistad, sin juicio, sin condena. Ella dice que en algún momento cenando con su pareja mujer, la esposa del pastor y este pastor, escucharlo orar, confesar sus pecados de una manera tan honesta, fueron cosas que en ella comenzaron a calar. Hasta que un día, dice, se levantó un domingo en la mañana, su pareja aún dormía, se vistió, fue a la iglesia de ese pastor, entró en el culto, notó que muchas personas la miraban un poco extrañadas por su manera de corte de pelo, su manera de vestir, pero permaneció en esa iglesia, entregó su vida a Cristo y hoy, dice, concluye al final, soy una mujer cristiana, tengo hijos que me llaman madre, un esposo que me llama esposa, y es justamente el pastor de la iglesia en la que sirvo, un pastor presbiteriano. Una mujer ganada de una manera absolutamente extraordinaria. Yo, más que el testimonio de ella mismo, yo me quedé fascinado con el testimonio de ese pastor. Y dije yo, esto es alcance, esto es hacer bien las cosas. Lenguaje. ¿Qué otra cosa? Ponme las siguientes, por favor. Algunas barreras, estructuras físicas, ¿no? Como el portón ese que vimos ahí con el gran letrero, no pasar, ¿no? A veces las iglesias tienen estructuras físicas que podrían ser extrañas. Algunas de las iglesias de nuestra denominación sacaron algunas barreras del templo, físicas, ¿no? Cambiaron la ubicación del púlpito, reorganizaron el templo. La quinta iglesia en la que yo sirvo es una iglesia muy larga, porque se extendió para tener un poquito más de capacidad. Entonces el púlpito quedaba en un extremo y los últimos allá veían al predicador así chiquitito, no, si no es tan grande. Pero entonces la iglesia dijo, vamos a cambiar, y puso el púlpito en la mitad del templo y distribuyó las bancas alrededor. Como no hay ninguno de los mayores de la iglesia, puedo decirlo, quedó la reclamadera, ¿no? Pero está grabándose.
Muchas personas reclamaron, no me gusta el templo, no es así, qué sé yo, pero ha dado resultados. Si funciona, si hay barreras estructurales que necesitan ser cambiadas, cámbielas. Eso no tiene nada que ver con la calidad de la adoración ni la pureza doctrinaria, ¿no? Sí. Exacto, exacto, sí. Exacto. Para poder ser parte de la comunidad, ¿ah? Incluso la ropa. Exacto, ¿no? Desde la ropa para adelante. Así es, así es. Y el Señor le dijo a los religiosos, las rameras van delante de vosotros. Entonces, tremendo, ¿no? Religiosidad puede ser una tremenda barrera. Las cosas exteriores, externas, el vestuario, siguiente. Estilos de adoración, ¿no? Yo comentaba con una iglesia donde me tocó predicar hace poco, que visitando una iglesia, no voy a decir cuál, ni la denominación, pero experimenté algo que fue verdaderamente extraño, ¿no? La sensación de retroceder 55 años en el tiempo, sin exagerar. Los mismos coritos que yo cantaba cuando era niño, el mismo estilo litúrgico, esa manera tan particular de llamar a la alabanza de los himnos, ¿no? Que parece que el púlpito, como decía el pastor Agreste una vez, la madera del púlpito produce un cambio en el timbre de voz, ¿no? Poniéndonos de pie, entonaremos el himno. Fue impresionante, fue como volver 50 años atrás. Y habían 15 personas en el culto, en una gran iglesia. Entonces muchas veces esas cosas pueden significar, si no adaptamos nuestro lenguaje, ¿no? Yo debo confesar que yo amé y amo todavía a la Reina Valera 60 hasta los huesos. Me sé todos los salmos y todos los textos de la Escritura que me sé de memoria son de mi querida Reina Valera 60. Pero estoy usando la NBI. Me ha costado. Pero la estamos usando porque entendemos que es una manera de comunicar más clara para las personas. ¿No es cierto? Que ayuda, que conecta, que permite. Vamos a apurar un poco. Me están diciendo que tenemos que ir un poquitito más rápido. Sigamos. Ahora, hablando del culto, yo no voy a detenerme mucho en esto porque justamente el pastor Gohinda habló delante de esto, pero solamente algunos detalles muy rápido. Respecto del culto que identifica o refleja identidad misional. Primero, el culto actual debe contar la verdadera historia del mundo como es revelado en los actos poderosos de Dios, culminando en Cristo. Es decir, todo el culto debe ser una herramienta, debe ser un medio para que la historia de la humanidad sea contada, para que la historia de la redención en Cristo sea reflejada. Siguiente. Los elementos mismos de la liturgia pueden dirigir nuestra atención o para adentro, para nosotros mismos, o para afuera, para las naciones. El pastor menciona en su libro, en uno de sus libros, que hasta la confesión de pecados, tal como lo decía delante también, puede ser un medio para conectar a las personas con la realidad del mundo que está afuera. Si el Señor te ha perdonado a ti, si el Señor ha tenido misericordia con nosotros, si esto ha sido la mejor noticia en mi vida, ¿cómo no salir de este lugar dispuesto a llevar el Evangelio también a aquellos que aún permanecen en pecado? La predicación debe ser centrada en Jesucristo y las buenas nuevas. Cada texto del Evangelio, tal como nos fue mostrado también en este Salmo, cada pasaje, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, es cristocéntrico, apunta hacia el Evangelio. Y hasta la bendición final, ¿no es cierto? Como fuimos enseñados delante, es un medio también para instruir a la iglesia en la misión. Toda la Escritura apunta a Cristo y la predicación de toda la Escritura implica tornar a Cristo presente, vestido del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y como realmente Cristo es, no solo el Salvador personal, sino el Creador, el Señor de la historia, el Redentor de todas las cosas, el Juez Supremo. Siguiente. Ahora, rápidamente una lista de estrategias innovadoras. Ponlas, por favor. Y pueden ser muchas, ¿no? Pero antes, vea que yo mismo estoy saltando mis propios apuntes. Ponlas todas, por favor. La siguiente, Paula.
Cuando hablamos de estrategias innovadoras, partimos de la base que no estamos haciendo algo ni extra bíblico y ni es ajeno a lo que las Escrituras nos mencionan. Primero porque el mismo Señor Jesucristo fue modelo en innovación. Si usted se ha sorprendido alguna vez pensando por qué el Señor Jesucristo tomaba un bote, entraba un poquito en el lago y desde ahí hablaba, es porque Él no disponía justamente de estos recursos y usaba como medio de comunicación audible, ¿no es cierto?, el viento, ¿no?, en su manera y estilo de predicar, en su manera de enseñar mientras caminaba, integrando los recursos que veía a su alrededor, los pescadores, los campos que están listos para la cosecha. El Señor Jesucristo aplicaba, contextualizaba de tal manera que fuera un lenguaje al alcance de las personas que le oían. Pablo también nos dejó ejemplo cuando enseñaba a los corintios, ahí en 1 Corintios 9, versículos 20 y 23. Si alguien tiene ese texto, por favor, que le dé lectura. Si alguien se pone de pie y lo lee rápidamente. ¿Sí? Lo tengo acá. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, el apóstol Pablo dice con esto que él busca adaptarse. Si nosotros tuviéramos que hablar con un niño, adaptamos nuestro lenguaje al lenguaje de un niño. Si estamos hablando con una persona con alta instrucción, hablaremos con él en el lenguaje que sea posible y comprensible para él. En una oportunidad predicando a un filósofo, a un profesor de filosofía, él me cuestionó cuando yo le hablé del cielo, ¿no? Bueno, vamos a buscar otra manera de decirlo. Y buscamos otra manera que fuera comprensible para él. Yo no me iba a poner a discutir con él ahí si cielo o no cielo, si es el cielo que nosotros llamamos nuestro cielo sobre esta boda celeste o el lugar donde Dios está. Pero uno adecua el lenguaje a la persona que tiene adelante, sin traicionar con eso la fidelidad a la palabra. A Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, lo insta a predicar a tiempo y fuera de tiempo, es decir, no hay momento que sea inoportuno si se trata de comunicar el Evangelio. Y en Hechos, capítulo 17, conocido pasaje, donde el apóstol Pablo predica en el Areópago, muestra magistralmente cómo el apóstol adaptó el Evangelio a la cultura que estaba escuchándole en ese momento. Siguiente. Ponme las próximas, por favor. Talento. Algunas, ponlas todas, por favor. Si nosotros vemos esta larga lista, tenemos encuentros matrimoniales, grupos pequeños con sus distintos nombres, escuela de vacaciones para niños, la Noche de la Luz que celebramos nosotros el 31 de octubre y que partió como una alternativa a Halloween, ¿no?, que hoy día le hemos ido tratando de quitar ese perfil, pero se mantiene en nuestra iglesia por lo menos como un medio de alcance. Ahora, lo interesante es que nosotros, junto con proveer para los niños esta fiesta espiritual, esta fiesta especial donde se comunica el Evangelio, atendemos también a los padres que llegan ahí. Y muchas de estas personas han sido alcanzadas con el Evangelio en una estructura, en un camino, en un vehículo que está pensado para una actividad para niños, y también sus padres son alcanzados. Conciertos, talleres de manualidades, como mencionaba nuestra hermana Jacqueline, encuentros para personas solas, charlas, conferencias, mesas redondas. En Iglesia 1, la fiesta del té. Ustedes pueden preguntarle aquí a nuestro hermano Jano cómo ha sido de exitoso. ¿Cuántas personas pasaron el domingo por esta última actividad? Alrededor de 300 personas. No todas se quedan en la iglesia, no todas permanecen ahí en el lugar, muchas entran por curiosidad, pero algunas se quedan. Son caminos por los cuales además se muestra el interés de la iglesia local por bendecir a su comunidad. Y son exitosas en ese sentido, en comunicar, como se decía antes, el amor de Jesucristo. Café con Dios, una iniciativa que comenzó en la iglesia presbiteriana en Sao Paulo, que consiste en llevar 10, 15 minutos, máximo 20 minutos a las empresas, a las oficinas. La gente se reúne en un lugar, se tiene preparado listo un café, galletitas,
Va el predicador, el expositor, entrega y comparte un devocional de 10 minutos con esas personas. Una vez a la semana, cada 15 días. Tremendamente provechoso. Y se muestra el amor de Dios ahí en un contexto distinto a la iglesia, en las oficinas, en los lugares públicos, en las empresas. Encuentros literarios, de cine, de temas de actualidad, misiones urbanas, obras sociales y de misericordia, almuerzos o cenas comunitarias. La iglesia en el tren, no sé si alguno de ustedes oyó hablar de eso. En Sao Paulo hay trayectos de tren entre las distintas provincias de la región que son bastante largos, son trayectos de 1 hora, muchos de ellos. Hay una misionera brasileña que inició un trabajo ahí en uno de esos carros y ella tiene una iglesia en el tren. Todos los días a las 7 de la mañana empieza un servicio dominical en ese culto, en ese lugar, en un carro. Y hay gente que ya busca ese carro para subirse y participar de esa actividad. Y hacen todo lo que nosotros haríamos en una iglesia, predicación, entregan café, entregan literatura, conversan con las personas, oran por las personas, no reciben ofrendas. Es lo único que no se hace, ¿no? Tuvieron problemas, la autoridad de ferrocarriles trató de frenarlos, pero ahí con algunos requisitos legales y todo, y se mantiene esa actividad. Iglesia en el tren. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son todas estas acciones en una iglesia local? La próxima. Todas ellas son un medio, apenas, para construir puentes, para conectar a la iglesia con la cultura que la rodea, con la comunidad en que está inserta. No son un fin en sí mismo, como veremos, sino un medio para conectar. Siguiente. Sin perder de vista la misión de la iglesia, muchas de estas acciones no solo buscan conectar a la iglesia con la cultura que la rodea, sino tornar a la iglesia creíble. Predicamos el amor de Jesucristo se debiera mostrar en forma práctica. Hace 2 años en Campinas estuvo la visita de un pastor norteamericano de una fundación que se llama Grano de Mostaza, Brian Buck. Y él contaba en esa oportunidad de una iglesia en una localidad que llevaba 10 años, si mal no recuerdo, intentando crecer en el lugar. Y tenían una iglesia con un buen templo, pero que asistían muy pocas personas. Habían hecho todo lo que usted imagine por alcanzar a las personas de la comunidad. Campañas de evangelización, conciertos, temas, toda esa lista la habían hecho toda. Hasta que un día dijeron, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una encuesta en la comunidad y preguntarles qué necesitan y que nosotros pudiéramos proveerles. El resultado de esa encuesta fue, necesitamos un campo deportivo. La iglesia lo pensó, buscaron los aliados, buscaron los recursos, hicieron una multicancha, hicieron camarines, contrataron monitores deportivos, organizaron actividades deportivas, formaron equipos de niños, escuelas de fútbol y de otros deportes, y la comunidad empezó a participar. Junto con eso, la gente empezó a ir a la iglesia, y esa iglesia empezó a crecer de manera exponencial, porque la iglesia se mostró creíble en su vecindario, ¿no? Hay ocasiones, Michael Gohin cuenta en su libro también de una iglesia holandesa, muy tradicional, que en el vecindario en el que estaba solamente existía para ellos, los que ocurrían ni siquiera pertenecían al vecindario. Una tormenta dejó una casa de una viuda del lugar sin techo. Los diáconos de la iglesia se organizaron, buscaron los recursos, fueron y repararon el techo de esa vivienda. Después de eso, la gente de la comunidad comenzó a mirar la iglesia con otros ojos y empezó a vincularse con ella. Se trata entonces de hacer creíble lo que se predica. Siguiente. El plantador de iglesias se enfoca intencionadamente en los de afuera, en aquellos a ser alcanzados. En el manual para el plantador de la iglesia de Redeemer me llamó mucho la atención esto. Se le pide a los plantadores que al menos el 50% de su tiempo ministerial esté invertido con no creyentes. Y es muy lógico. Si todo nuestro tiempo está invertido entre canutos, ¿a quién le vas a predicar? ¿Quién te va a oír? A lo mejor hay canutos que necesitan convertirse, ¿no? Pero debemos ocupar tiempo con la gente de afuera, y eso puede ser a través de charlas, de actividades sociales, de ir a los cumpleaños, de participar en las juntas de vecinos, de ir a las reuniones de apoderados, sobre todo los varones, ¿no? Involucrarse con las actividades del colegio de tus hijos.
Estar en la comunidad, ser luz y sal ahí donde la iglesia muchas veces no llega. Siguiente. Toda la iglesia se involucra con base a su diversidad de dones y ministerios. Siguiente. ¿Cuáles son los peligros y trampas? Vamos a revisarlos rápidamente de estas estrategias. Uno de los peligros a ser evitados es que se transformen en un fin en sí mismos, olvidando completamente la vocación misional de la iglesia. Pastor Joe Petrezelli, que algunos de ustedes conocen, contaba que en la iglesia donde él está ahí en Nueva Zelanda, en Queenstown, durante años se hacía un almuerzo comunitario una vez al año. Y la iglesia se llena de visitas. La iglesia sirve a la comunidad entregando ese día un almuerzo. Y van muchas personas. Pero hace muchos años que nunca más se predicó el evangelio a nadie de los que iban. Era un sobreentendido que se trataba solo de dar almuerzo. Entonces, estas obras sociales, estas obras de misericordia, podrían con el tiempo llegarse a transformar solo en eso, olvidando que alguna vez fueron pensadas para alcanzar a la comunidad con el evangelio. Ese es un peligro a evitar. Segundo, otro de los peligros es no estar preparados para los resultados, ¿no? Pedir por lluvia e ir sin paraguas. El pastor Adrian Bussels en la iglesia Vila Olimpia en Sao Paulo contaba una experiencia que él, su esposa y algunos amigos tuvieron, ¿no? Aprovechando los grupones de un restaurante de comida mexicana, se juntaron varios de sus amigos, varios matrimonios, no recuerdo cuántos eran, pero creo que eran 8 o 10, ¿no? Tenían grupones y fueron entonces a aprovechar una oferta de comida mexicana. Y parece que fueron el mismo día que mucha gente aprovechó esos grupones. Resultado desastroso. No había mesas, los mozos estaban muy alterados, fueron mal atendidos, no les atendieron de una manera cortés, porque además probablemente los mozos estaban suponiendo que las propinas iban a ser muy bajas. Así que todo mal, dice, y resultado nunca más a ese restaurante. Entonces, ¿creen ustedes que eso podría pasarle a alguna iglesia? Puede. Nos preparamos, hacemos una gran campaña, buscamos estrategias y no estamos preparados para recibir a las personas. No tenemos a los que van a atenderles, a los que van a ser acogedores, a los que van a presentarles el evangelio, a los que le van a discipular, los que les van a llamar por teléfono, los que les van a visitar. Debe haber una mínima estructura suficiente para atender los resultados que estamos pidiéndole a Dios que logre a través de una actividad de alcance. Preguntas que uno debería hacerse antes de hacer actividades de alcance. ¿Está preparada tu iglesia para una llegada importante de visitantes? ¿No creen ustedes que pueda ocurrir que alguna visita llegue? Les voy a hacer una pregunta, sobre todo los de las iglesias más tradicionales, y ocupe un lugar en el templo, y llegue una familia o una persona y lo quede mirando con cara de ¿ese es mi asiento? ¿Creen ustedes que pase eso? No, en ninguna iglesia pasa algo así. Pasa. ¿Están preparadas las personas para que el desarrollo de una actividad más masiva haga menos íntima, menos familiar la comunidad? En esta iglesia pasó, hace algunos años atrás. Una hermana le dijo al pastor, pastor, me gustaba más la iglesia como era antes, cuando éramos poquitos. Ahora no conozco a nadie. ¿Estamos preparados para eso? ¿Para que alguien ocupe tu lugar donde estacionabas? ¿Para que no tengas comodidades que tenías antes? ¿Están preparadas las personas que acogerán, atenderán, establecerán puentes de amistad? ¿Está tu iglesia dispuesta a que los antiguos reciban menos atención que la que estaban acostumbrados a recibir del equipo pastoral? ¿Porque están más enfocados en las personas nuevas? Preguntas que hay que responder antes de iniciar actividades de alcance. Y con esto vamos terminando. Siguiente. Ponlas todas. Una frase de Bob Prosser que me gusta mucho: la gente asiste donde sabe que hay preparación y que se interesan por ella. La gente asiste donde sabe que hay preparación y se preocupan por ellas. Aprenda los nombres de las personas. Preocúpese por su vida, por sus intereses, conózcalos
Y cuando prepare una actividad, prepárela con tiempo, tenga todo dispuesto, dé la sensación que estaba listo para recibirle. La gente reacciona positivamente a eso. Siguiente. Quiero terminar solamente con esto. Pon todo, por favor. Vamos a saltarnos esto. Pon la siguiente. Aquí. En cuanto a la importancia de planificar y preparar, muchas veces se piensa que lo espontáneo es suficiente. A lo mejor tú dices, pero en mi iglesia hay quienes saben evangelizar, en mi iglesia hay quienes son espontáneamente acogedoras. No, en mi iglesia tengo una o dos personas que son muy hábiles en contactar gente, que se interesan por ello, pero hay que intencionarlo. Nuestra iglesia, la quinta donde yo pertenezco, siguiente por favor, desarrolló lo siguiente: misión y visión, por las dos. Su misión, glorificar a Dios plantando iglesias y haciendo discípulos de Cristo. Su visión, ser una iglesia fuerte en constante crecimiento, compuesta principalmente por discípulos de Cristo comprometidos con la misión. Todo bien, a nosotros nos gusta y mantenemos esa visión y esa misión, pero nos dimos cuenta de un detalle, que la forma de llevarlo a cabo estaba muy sujeta a lo espontáneo. Y ahí nos dimos cuenta que no podíamos basarnos solamente en la espontaneidad, pensar que bastaba con tener esa visión y misión, sino que había que darle a eso una mínima estructura. Y eso lo planteamos de la siguiente manera. Se generó entonces este mínimo flujograma, que implica que una persona allá arriba, que ingresa por el culto, grupos pequeños, los departamentos o las actividades de alcance, intencionadamente entra en una fase que hemos llamado de discipulado, catecúmenos y membresía, donde personas están encargadas de contactarles, conectarles con las personas que van a hacer el discipulado. Antes de eso, si es necesario, presentarles el evangelio, luego iniciar el discipulado y, si avanzan del discipulado, a catecúmenos. Pero después necesitamos que esas personas de catecúmenos no solamente se reciban como miembros de la iglesia y pasen a ocupar un lugar, sino que también ellos ocupen su lugar en el cuerpo de Cristo, no solamente un lugar en el templo. Por lo tanto, cursos de dones espirituales, para que las personas conozcan sus dones y los comiencen a aplicar en el cuerpo de Cristo. Ocupando su lugar, se transforman también entonces progresivamente en nuevos discípulos de Cristo. Personas que a su vez están capacitadas para contactar a otros, discipular y ejercer sus dones de una manera intencionada. Hacia eso toda iglesia debería apuntar. No se trata entonces solamente de diseñar estrategias de alcance, sino que también tener la mínima estructura, lo suficiente para que eso provoque no solamente convertidos, sino que discípulos de Cristo. Y son discípulos de Cristo no solamente los que conocen al Señor, sino que los que también usan sus dones, están comprometidos y también hacen nuevos discípulos de Cristo. Dame la siguiente. Sáltate esta, por favor. Siguiente. Con esto termino. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez esa fotografía. ¿Cuál es el problema con esa diapositiva, con esa estrategia de alcance? ¿Sabe cuál es el problema? Que Jesús no dice, ven, entra. Jesús dijo otra cosa muy diferente. Siguiente. Jesús dijo, id y haced discípulos. Quizás el problema de las iglesias justamente es que nosotros estamos pensando que se trata de llenar la iglesia. El Señor mandó a ir allá afuera. Que el Señor nos bendiga.